Y bueno, tiene que ver con, o a partir de, el último hecho ocurrido el viernes, aquí muy cerca de nuestro canal, el puente Pío IX, lo que ocurrió con Carabineros. Pero tampoco es novedad lo que ocurrió con Carabineros, porque viene siendo materia de conversación, de análisis político y de polémica. La actuación de Carabineros desde el 18 de octubre. Y también podríamos ir un poco antes, con lo que ocurrió con el caso Antorcha, Paco Gate. Hemos visto las acusaciones de maltrato de los carabineros a los manifestantes. En fin, no en vano, cuando el presidente Sebastián Piñera asume su mandato, recuerden ustedes, esa misma noche lo va a saludar el director general de Carabineros y le dice: tenemos que hablar. Y se le pide la renuncia muy pronto. Y fue una de las prioridades del actual gobierno reformar, modernizar Carabineros. Vamos a conversar con Alejandra Luneque, que es académica de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado e investigadora del Centro de Estudios en Conflictos y Cohesión Social, el COES. Alejandra, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. No nos podemos sorprender con lo que está ocurriendo con Carabineros, sino que es una trama larga y me gustaría saber cuál es tu mirada sobre las necesidades de modernizar la policía, porque lo que está claro, indesmentible, es que las sociedades modernas necesitan policías, pero policías que estén validadas por la población. Sí, en particular las sociedades modernas necesitamos policías democráticas, principalmente. Entonces, dicho eso, y tú haces un muy buen trayecto respecto a lo que se ha venido observando en Carabineros desde hace varios años atrás, no solamente a partir del 18 de octubre. Por tanto, es importante hablar que se requiere más que una modernización, se requiere una reforma, y eso implica una capa más profunda que solamente ajustes legales o de ciertos ajustes administrativos o protocolos del uso de la fuerza, etcétera. Si uno hace un diagnóstico más general de la institución, tenemos muchos elementos que tú has señalado, por cierto, y tenemos otros más. Tenemos también que ha venido cayendo la confianza ciudadana en la policía, ha venido cayendo, hay una más mala evaluación de desempeño policial en los territorios. Estos son indicadores de Paz Ciudadana, de la encuesta CEP. También en la última encuesta del COES, nosotros pudimos determinar que el año 2019 el 80% de la población rechaza el uso de la fuerza en contextos de manifestación. Y un dato peor, al 75% de la población le da rabia de la actuación de Carabineros y al 70% de ella le da miedo la acción de Carabineros. Entonces, por tanto, estamos con datos que son complejos, de una institucionalidad bastante en crisis, con un déficit democrático importante. ¿Cómo puede ser democrática una policía si las policías son funcionarios que dependen de las autoridades democráticas? Pero la policía democrática, yo no entiendo, no se eligen las autoridades de Carabineros, son funcionarios que obedecen. Tiene un concepto de cómo es una buena policía en un régimen democrático. Eso sí. Entonces, ese concepto teóricamente se llama policía democrática. Perfecto, okay. Tiene que ver con institucionalidad civil política, con un sistema de seguridad acorde a principios y valores supremos, con mecanismos de actuación acorde a protocolos internacionales que se han suscrito por los países, etcétera, etcétera. Básicamente estamos hablando de una policía que se orienta a reformar, a reforzar las normas colectivas que nos rigen y que todos hemos consensuado de manera confiable, de manera apegada al ejercicio de derechos, etcétera, etcétera. Se ha hablado hay varios mitos o varios conceptos que se lanzan sobre la mesa con mucha facilidad, pero los decimos muchas veces personas que no somos expertas, y para eso tú trabajaste en Carabineros, entiendo, lo conoces por dentro también. Se dice, por ejemplo, debiera estar no solamente supeditado al Poder Civil, que lo está, sino que tiene que tener una cabeza civil, un director que fuese civil. ¿Crees tú, con tu experiencia y tus estudios, que haría una diferencia eso? A ver, el primer punto es que yo no trabajé en Carabineros. Los datos que me entregan que tú hiciste algún trabajo en Carabineros hace 10 años. Trabajé en el Ministerio de Defensa.
Perfecto, gracias por la aclaración. Yo tenía antecedentes errados entonces. Sí. Perdón. Pero cuéntanos, ¿tú siempre me crees que dedicamos a estudiar cambiarían algo? desde la academia y los estudios. Sí, mira, es que eso es una gran discusión. Lo importante acá es señalar que una institucionalidad de la envergadura de Carabineros, de la complejidad de Carabineros, yo siempre insisto, es que es un error pensar que Carabineros es una institución monolítica, homogénea internamente. Una reforma requiere hacer la reforma con Carabineros y no sin Carabineros. Carabineros tiene una estructura de determinadas características, tiene ciertas cultura interna que es bien importante. Entonces aquí se trata de hacer una reforma para cambiar la policía y cambiar sus procedimientos y hacerla más transparente, menos opaca, más igualitaria externamente en los servicios que genera, como también en su interior, que haya menos brecha al interior de la carrera funcionaria, que además los carabineros tengan mejores condiciones laborales, pero sobre todo que se orienten a dar un servicio igualitario y a toda la ciudadanía, y no a quienes se están definiendo hoy día como los buenos o los malos, que es un poco lo que está a la base de lo que estamos viendo. A ver, de lo que explícate está un pasando. poco mejor. ¿A qué te llamas con un servicio de seguridad igualitario a la población? ¿Te refieres, por ejemplo, a la cantidad de carabineros por habitante en unas comunas y otras, y que no hay mucha claridad cómo se designa a esos carabineros? Ambas cosas. Hay opacidad para saber, y eso está anclado en un código de resguardo de información sobre dotación y recursos policiales. Tiene que ver con eso, pero también con la demanda que hay en muchos sectores, sobre todo los sectores más periféricos de la ciudad, donde las personas acusan despoliciamiento. O sea, en una encuesta que pudimos hacer el año pasado con el INEDH, pudimos identificar que más del 40% de las personas nunca han visto a carabineros en sus barrios, en los barrios más complejos en las ciudades a nivel nacional, y que además solo cuando lo ven, imagínate, 45% declaró haber visto a fuerzas especiales el último mes. O sea, no tienen vigilancia y no tienen resguardo, pero tienen presencia de fuerzas especiales. De eso estamos hablando, cosa que no ocurre en el sector oriente de la ciudad, por cierto. Otra cosa que se menciona muchas veces como parte estructural del problema es que Carabineros está compuesto por una división, está diseñado con una división de oficialidad y suboficialidad, que muchas veces se dice que hay una cosa, si se quiere, clasista ahí dentro, que hay algunos que tienen un techo mucho más bajo, otros que pueden acceder al alto mando. ¿Eso es tan así y eso es parte del problema a tu juicio? Eso es así, o sea, el Carabinero está estructurado en lo que se llama un doble escalafón, la suboficialidad y la oficialidad. Claro. El alto mando son oficiales. Hoy día el porcentaje exacto no lo sé, pero debe estar entre un 5 y un 10% del total de Carabineros la oficialidad. O sea, el 10% manda al 90%. Y eso es así porque además son carreras de formación y de especialización y funcionarias distintas. Entonces, básicamente, los muy pocos mandan a los muchos. Y eso genera una estructura desigual al interior, por cierto. ¿Y eso en otras policías del mundo no se da? ¿Cuál es el origen de que en Chile ocurra eso? Eso tiene que ver con la... Recordemos que cuando se forma la Policía de Carabineros, que fue más de 80 años atrás... Los años 50, si no me equivoco, 47... En los 30. ¿Sí? En los 30, la policía nace. El origen de Carabineros es la fusión de policías municipales fiscales con las policías militares de la época. Y se genera un cuadro único de funcionarios policiales. Entonces, dicho eso, viene también con una doctrina. Por eso se dice que la doctrina militar, que si es militar o no es militar, tiene una jerarquía y una organización militar que está... Si te fijas, las fuerzas de armadas que también están marcadas por el doble escalafón. Ahora, pasa otra cosa, porque ahora uno puede hacer muchas críticas a Carabineros, pero probablemente muchas personas que nos están viendo, si en este momento tienen un problema en sus casas
llaman a Carabineros. Eso también habla de que hay un porcentaje importante de chilenos y chilenas que sí confían en el resguardo de Carabineros. Si uno va con un niño en un lugar público y se le pierde un hijo o una hija, chico, porque en la cantidad de gente, uno quisiera, muchas veces les enseñamos a los niños, traten de acercarse a un carabinero para estar resguardado. Esas cosas también están en nuestra cultura, no las podemos desconocer. Eso también está en el patrimonio de lo que tenemos que mantener y resguardar. Sí, o sea, sí. Sí. Por eso en el fondo siempre se ha conversado que este proceso de transformación es con Carabineros y no sin ellos. Y la invitación también es que Carabineros entienda que con esto también, yo participé en la reforma de la Comisión de Reforma del Senado, y lo que se pretende es trabajar con ellos en esto. Pero la pregunta que yo te puedo hacer en contrapartida, Matías, es, si no es a Carabineros, ¿a quién debería acudir la ciudadanía en casos de emergencia? No, pues a Carabineros hay que recurrir. Por eso. Claro. Por eso necesitamos una buena policía o una mejor policía. Sin duda. Pero porque además... ¿Sí? Perdóname. No, tú, Alejandra, por favor. Porque Carabineros además te da la protección y el resguardo porque son los únicos que manejan el uso legítimo de la fuerza. El monopolio del uso de la fuerza, por supuesto. Claro, por lo tanto, requiere un reseteo de alguna manera, porque es evidente que hay un porcentaje de la población que no confía en ellos hoy, pero también hay un alto porcentaje, y a lo mejor son los mismos que en algunas circunstancias no confían y en otras sí. Otro tema que es un gran tabú, tú has hecho estudios, lo conoces más de cerca, es la policía. Es una policía, a diferencia de otras partes del mundo, que no se corrompe. Otros dicen, eso es mentira, es parte de nuestra hipocresía. La corrupción también ha entrado en la policía. ¿Qué antecedentes tienes tú? Bueno, no manejo tantos datos de percepción de corrupción policial. En general yo te voy a decir específicamente por qué no se conocen. Uno, porque usar encuestas para medir eso es complejo. Nosotros lo hemos tratado de medir y el porcentaje de no respuesta es sobre el 50%. Porque, claro, yo no voy a decir si la policía me soborna o no, si yo doy pie al soborno o no. Básicamente, a un desconocido que me toca la puerta y me dice que voy a hacer una encuesta, ¿no es cierto? Yendo un poquito más allá, lo que sí son los datos que nosotros conocemos, porque yo insisto, acá uno podrá hacer muchos estudios, pero el nivel de opacidad respecto al tema policial es muy grande. Chile, de hecho, es uno de los países que menos estudios sobre policías tiene en América Latina, porque cuesta mucho acceder a la policía para poder hacer estudios, porque tampoco tenemos el acceso a los datos, ni siquiera tenemos el acceso a los datos de todos los denuncios, como para hacer estudios de criminalidad. Ni siquiera sobre estudios de policía. Entonces, primero partamos de la base que es difícil hacer análisis de largo plazo, de mayor calidad, porque el acceso al dato policial en este país es por transparencia y restringido y siempre se aduce a razones de seguridad y está protegido, claramente. Eso es una cosa. Pero dos, tendríamos que ver, hoy día yo leía el diario respecto al nuevo plan táctico Carabineros respecto al orden público. Y se señalaba que cuando se tuvieron que enfrentar a los problemas de orden público en el 18 de octubre, lamentablemente Carabineros venía con un déficit muy grande de recursos logísticos, ¿no es cierto? Pero ¿qué habíamos conocido nosotros 2 años atrás respecto a los recursos de Carabineros? Considera tú que el estudio Paz Ciudadana, incluso el de Paz Ciudadana, señala que en 10 años se duplicó el presupuesto de Carabineros. ¿Dónde está ese presupuesto? Bueno, se triplicó la planta también. Desde los 90 a la fecha se ha triplicado la planta de Carabineros. Bueno, también ha crecido mucho la población, eso es así. Pero claro, es parte del proceso democrático de Chile que, recordemos, antiguamente los presidentes, y no hace mucho tiempo, no tenían capacidad de remover a los comandantes en jefe o al director general de Carabineros. Entonces, la tutela civil ha costado que eche raíces también. Eso es parte de lo que tenemos que madurar como valorización a nuestras policías. No, sin duda. No es de un día para otro. Sin duda. Sin duda. De hecho, las reformas que se están planteando no es para solucionar lo que vendrá en 2 semanas más, en un mes más. Son reformas. La reforma británica tomó 10 años.
Claro. pero se hizo no solamente desde dentro de la institución. Hay otras reformas que duran 5 años, pero estamos hablando de procesos de mediano y largo plazo. Y por tanto, es muy importante en esto señalar que necesitamos hacer una reforma. Quiero recordar un poco el proceso de reforma procesal penal que se hizo, Claro. que empezó el año 99-2000, que se hizo con amplio acuerdo político-técnico, que se llamó una unidad coordinadora o técnica a desarrollar la reforma, pero además se dio tareas concretas al símil de la unidad coordinadora de la cual se habla hoy día. Se dio recursos a esa unidad. No eran unas voluntarias que se iban a juntar una vez al mes o una vez a la semana y a trabajar, eran personas pagadas, se le dio tiempo, fue una reforma incremental que se fue implementando a lo largo del tiempo en 10 años. Por regiones, y llegó a la región metropolitana, que es donde más gente vive, claro. Entonces, de eso estamos un poco hablando, de ese nivel de profundidad de cambio estamos hablando. Y por cierto, yo creo que tampoco hay que pensar que esto es destruir a Carabineros y sacar. Esto lo que se está planteando de verdad para que sea viable es hacerlo con ellos, con un poder civil político fuerte. Hubieron reformas en los últimos 10 años, en el 2005 hubieron reformas para aumentar el poder civil, después recordemos que se pasó al ministerio, desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Interior. Bueno, ahora nos toca avanzar más. Los datos nos dan cuenta que finalmente la opacidad, la desigualdad de dotaciones, de trato a la ciudadanía, las desigualdades internas, las brechas de género que hay en Carabineros, por cierto, también son importantes. Solo el 5% del alto mando son mujeres y solo el 19%, y las mujeres fueron incluidas en Carabineros el año 60. Entonces hay muchos temas que tienen que ver con todo lo que hemos visto respecto al accionar en orden público, pero también hay muchos temas que solucionar que vienen acumulados de muchos años antes. Cultura el desempeño interna, policial cae desde el 2010 en adelante de manera sustantiva. Alejandra, te quiero agradecer por esta conversación, el análisis más experto de qué pasa en la policía, un diagnóstico rápido y también lo que debemos esperar, pero fundamentalmente con acuerdo político amplio. De lo contrario, será difícil modernizar esta o cualquier otra institución de nuestro país. Alejandra, muchísimas gracias por recibirnos esta noche. Gracias a ti, Matías. Que te vaya muy bien. Chao, chao.